Bienvenidos nuevamente al programa y ahora con mucho agrado voy a presentar a mi colega y amigo, el doctor Jorge Zúñiga Escalante. Con él vamos a conversar unos temas importantes de actualidad. Jorge, muy buenas noches, Muchas bienvenido gracias, Lucho. al Encantado programa. de estar contigo y con Luis Francia aquí con los dos Luchos, hablando pues un poco sobre la coyuntura Sí. judicial, local y todo lo que nos tiene en estos últimos días nuestro país. El tema es que cuando el día de hoy se habla de coyuntura judicial iba a decir, se está hablando también de coyuntura política, Sí, porque pues. como todo se ha judicializado el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí vamos. Lucho, la contextualización. Bueno, el tema de la detención preliminar por fin ha sido aprobado, por lo menos en una comisión, ¿no? En la Comisión de Justicia. Hmm. Pero está para el Pleno, para el debate en el Pleno, seguramente La próxima semana. la próxima semana, ¿no? Ahora, el tema es, ¿cuál es tu perspectiva, Jorge? ¿Lo aprobarán así, digamos, a carpetazo? ¿O crees tú que va a haber un debate o hay algún sector que va a oponerse? Porque hay que tomar en cuenta de que el Ejecutivo hizo algunas observaciones que en realidad la Comisión tampoco ha querido ni siquiera debatirlos, ¿no? Yo creo que el tema es aún más complejo, ¿no? Porque claro, si bien es cierto, ya lo aprobó, esto dictó la comisión, recordemos que el Congreso está en suspenso. Entonces tendría que iniciar la legislatura. Entonces, a menos que se habilite una legislatura extraordinaria para la próxima semana, cosa que por lo menos no tengo conocimiento, en realidad hay que esperar que se inicie la legislatura. ¿Cuándo inicia? Todavía inicia para medianos de marzo. Hay para rato, ¿no? Entonces, en realidad, esto no va a ser tan pronto, ¿no? Una vez que se instale, hay que entrar a agenda y, claro, hay una agenda que sigue la cola de todos los proyectos de ley. Y, claro, el presidente del Congreso con el Consejo Directivo tendrá que establecer la agenda priorizada y podría, tal vez, una suerte de acuerdo de bancadas, priorizar como correspondería este debate y finalmente ver si en el Pleno se genera. Ahora, claro, en el marco de la presión que hay en este momento por la aprobación de la figura de detención preliminar, yo creo que va a ser medianamente sencillo su aprobación. Ahora habría que ver en qué términos se va a dar, porque Claro. Finalmente es verdad, hay una serie de propuestas que se han planteado sobre la detención preliminar, pero estas no es que esté del todo armónico, o no es que en todo caso haya un consenso sobre la fórmula, ¿no? Es más, la razón por la que ha regresado es justamente por esa falta de consenso. Entonces yo creo que esto todavía tiene por lo menos para un mes más, para que el Pleno todavía pueda darle vueltas, a menos que, reitero, ¿no?, habiliten una legislatura extraordinaria solamente para este proyecto, cosa que dudo frente a Ahora, para entrar al análisis, si como está por lo menos la propuesta o como la conocemos, es o no constitucional, a mí me gustaría que le expliques, por favor, a los televidentes, que no necesariamente son formados en materia jurídica, qué cosa es la detención preliminar, porque hay personas que están creyendo, gracias a la desinformación que inyectan los medios de comunicación, desinformación de la izquierda, ¿no? Es decir, toda la prensa Odebrecht, Canal 4, Canal N, todos los diarios prácticamente del país le pertenecen al Grupo El Comercio y todos ellos vinculados a los Graña Miró Quesada, socios de Odebrecht, por lo tanto, prensa Odebrecht. Mientras ellos insertan la idea de que se elimina la detención preliminar y entonces esto es beneficiar a los delincuentes, a las mafias y a las organizaciones criminales, la gente puede decir, ¿cómo es posible? Se está eliminando. Porque claro, la gente en la calle no tiene una idea de qué cosa es detención preliminar y puede ser el hecho de que lo está confundiendo con lo que es la prisión preventiva, ¿no? Entonces la gente puede pensar, van a eliminar la prisión preventiva y ahora, entonces, claro, beneficiaron a los delincuentes, pues. Entonces, explícale, por favor, a los televidentes qué es la detención preliminar, cuál es la diferencia con la prisión preventiva y cuál es su carácter, ¿no? Claro, me parece importante lo que destacas porque es verdad, ¿no? La figura de detención preliminar ha sido muy mal utilizada durante mucho tiempo y la razón que hoy por hoy esté derogada es justamente por esa mala utilización. Y es que a diferencia de la prisión preventiva, en la prisión preventiva hay un nivel de casi certeza respecto a los hechos objeto de imputación y entonces tanto así que para poder garantizar el derecho de defensa se habilita una audiencia, se debate en audiencia y el juez resuelve si procede o no la prisión preventiva. En cambio, la detención preliminar más bien se debe dar, y así está planteado por la doctrina, para dos supuestos en específico. El primero es aquel supuesto donde está debidamente individualizado el presunto autor, pero por razones X no se le ha podido detener en flagrancia. O sea, yo sé que el sujeto ha sustraído un celular, tengo su cámara, tengo su rostro,
pero lamentablemente esta persona pues ha eludido la acción de la justicia por los 24 o 48 horas, pero sí sé dónde está, sé dónde vive, no lo puedo detener. ¿Sí? Primer presupuesto. Y el segundo presupuesto es, oye, estuvo preso en un establecimiento policial, en una comisaría, en un establecimiento penitenciario, se escapó. También lo tengo debidamente individualizado y entonces corresponde la detención preliminar para poder afianzarlo. Sin embargo, en el camino del tiempo esto se ha desnaturalizado y se ha venido aplicando más bien para casos donde se pretende generar un tipo de presión respecto a las personas que podrían tener alguna vinculación a una investigación. Ejemplo. Ejemplo, todos los casos de presuntas organizaciones criminales vinculados en delitos de corrupción de funcionarios, o sea, la politización de la justicia. En todos estos casos, detención preliminar, allanamiento, 3 de la mañana, fotos en pijama, fotos semidesnudos, donde personas que son obviamente sorprendidos en horas de la mañana donde la gente duerme, para poder apresarlos, con la finalidad de obtener delaciones, con la finalidad de obtener colaboración. Y eso no era ni flagrancia delictiva, ni escapatoria, ni fuga, ni nada por el estilo. Totalmente correcto. Es más, en la mayoría de estos supuestos, la lógica de toda medida coercitiva que priva de la libertad se funda en un parámetro que es la necesidad de la medida. Y esta necesidad de la medida obedece que hay una razón plausible. Esto es, la persona se va a escapar, la persona en todo caso va a escapar del país. Y claro, esto tendría que venir acompañado de la posterior formalización y prisión preventiva para convalidar. Sin embargo, si vemos el grueso de estos casos, esto no ha ocurrido, sino simplemente ha transcurrido la detención preliminar y en la mayoría de casos, vencida la detención preliminar, han salido libres. Mateo Castañeda, por ejemplo. Caso de Mateo Castañeda, el mismo caso del hermano de la presidenta, donde fue sometido a una detención preliminar, obviamente él no se entregó, pero finalmente se declaró nula la detención preliminar. O sea, ha habido casos incluso donde la detención preliminar y el debate de la propia detención preliminar o de la prisión preventiva ha durado meses, caso Castillo Alba, ¿no? Sí. Donde finalmente fue sometida a una audiencia de casi 45 días. Parecía juicio. Donde ya se debatía todavía la detención preliminar inicialmente y luego la prisión preventiva. Entonces, obviamente estas han sido algunas de las razones que son poco conocidas, pero que han propiciado que se deje sin efecto la detención preliminar. En resumen, el hecho de que hoy por hoy no tengamos una detención preliminar es determinante para la lucha contra la criminalidad, creo que no. Creo que no. Creo que la labor de lucha contra la criminalidad es una labor más preventiva que propiamente la necesidad de una detención preliminar. Va por otro lado, ¿no? Correcto. Ahora, sobre la constitucionalidad. ¿Es constitucional una detención preliminar? Porque yo, a ver, pregunta, porque la Constitución es clarísima sobre las detenciones. Solamente hay dos formas de detener a una persona. Uno, porque te encuentras en flagrancia delictiva, es decir, con las manos en la masa. Y dos, cuando hay una orden judicial. Pero entendemos que cuando hay una orden judicial es porque hay un mandato de prisión preventiva, que es otra cosa. Entonces, ¿de dónde apareció esa figura? Claro, lo que pasa es que cuando la Constitución dice que puede privarse de libertad frente a los supuestos de flagrancia, pero también cuando existe una resolución judicial, la detención preliminar se emite mediante resolución judicial. Ahora, claro, el problema quizá no está en que la detención preliminar pueda ser considerada válida constitucionalmente desde una perspectiva de que tiene un reconocimiento legal, sino que hay que ir un poco más allá. Y es que la particularidad de la detención preliminar en contraposición con la prisión preventiva es que se resuelve en indefensión. Claro, o sea, no se le, a diferencia de la prisión preventiva donde se convoca a la persona y se tiene a defenderse. Y se puede defender, en este caso el fiscal solo presenta la solicitud y el juez casi mesa de partes, le entrega inmediatamente la... Porque claro, porque lo que pasa es que la Pero figura... esa es una legalización de la arbitrariedad, pues, claro, y eso no es constitucional. En realidad, el problema está justamente en cómo se concibe la medida. O sea, el código dice, de manera casi inmediata debe resolverse la detención preliminar, pero ¿por qué? Porque la detención preliminar estaba pensada en los dos supuestos que hemos señalado. Claro. Oye, se me acaba de escapar del penal, obviamente tiene que ser un trámite rápido. O sea, sé quién es, cuáles son los hechos que lo han condenado, cuáles son los hechos de prisión preventiva, tiene que ser inmediato. O finalmente, es una persona que tenga un registro fílmico individualizado, ¿quién es? Obviamente tiene que ser inmediato. Pero claro, la pregunta es, ¿las detenciones preliminares que hemos visto en los últimos tiempos son esos supuestos? La respuesta es no. Y claro, el problema es dónde queda el control judicial, que es el que finalmente tendría que verificar estos presupuestos en las detenciones preliminares. Bueno, es evidente ya, desde ya, que ese juez y ese fiscal que incurrieron en estas prácticas han cometido delito de abuso de autoridad y hasta de prevaricato, ¿no?
Claro, correcto. O sea, ahí viene justamente. Yo creo que de aprobarse nuevamente la detención preliminar, tendría que hacer mayores precisiones respecto a los presupuestos procesales de la detención preliminar, que es probablemente eso se decanta. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver una resolución judicial de detención preliminar, en especial en estos casos de crimen organizado, que es donde se utiliza con mayor frecuencia, la resolución son 400, 500 páginas. Sí. De las 500 páginas son 2 páginas es la resolución judicial y el resto es una copia del requerimiento del Ministerio Público. Así es. Entonces, ¿dónde está el nivel de análisis de la propia judicatura? Y 2, si se espera que esta resolución sea emitida de casi manera inmediata, ¿cómo es que un juez de manera inmediata puede tener tal nivel de análisis? Porque claro, una cosa es el requerimiento que tiene 500 páginas, pero otra cosa son los elementos de convicción que sustentan el requerimiento y que pueden ser 30, 40, 50 tomos de 250 páginas. Entonces el juez no es mandrake, brujo, como para poder revisar con todo ese nivel de detalle, por más que utilice inteligencia artificial y demás, para poder tener si es que hay un cierto acercamiento a la verosimilitud de los hechos que son objeto de imputación. Bueno, yo a estas alturas, hermano, me doy cuenta que la inteligencia artificial es la solución al problema. Hay que reemplazar a los jueces y de verdad. Yo creo que después es una herramienta que puede ayudar mucho a procesar información y puede ayudar probablemente a poder identificar en qué supuestos sí podemos contar. Ahora, claro, lo importante es definir cuáles van a ser esos presupuestos. Porque si dejamos presupuestos así de abiertos, como el que contiene hoy el Código Procesal Penal, que dice que de manera inmediata debes generarse la detención preliminar, obviamente, como tú bien indicas, hay muchos casos donde los jueces de investigación preparatoria surten una suerte de mesa de partes respecto a estas y ordenan detenciones preliminares arbitrarias. Dentro de las propuestas del Ejecutivo justamente está identificar los tipos penales. ¿Estás de acuerdo tú con que esto sea, digamos, una forma de limitar el tema de la detención preliminar o más bien hay que tratar de orientar con otros criterios y buscar que esa, digamos, esa característica abierta de lo que es la detención preliminar, digamos, permanezca así, como está? Lo que pasa es que el problema yo creo que va por otros presupuestos. Y explico por qué. O sea, el problema es todo lo que ocurre en las diligencias preliminares. Cuando el Código Procesal se da en el 2004, el Código Procesal Penal establecía que las diligencias preliminares tenían un plazo de 20 días. ¿Pero por qué 20 días? Porque era básicamente para saber quién es el ciudadano que está imputado, quién es la presunta víctima y si por ahí hay algo que controlar. Por eso decía, pues, actos urgentes e inaplazables. o inaplazables. Sin embargo, lo urgente se volvió 3 años, hermano. ¿Dónde hay algo que sea urgente en 3 años? Sí. De esos 20... Y esto fue por casación de la Corte Suprema. De esos 20 se modificó legalmente a 60 días. Por casación se estableció ya no 60 porque le sigue quedando corto los fiscales. Dijeron que es el plazo máximo de las investigaciones. Y en ese entonces el plazo máximo era el de 8 meses en el caso de corrupción. Pero le seguía quedando corta. Dijeron, ahora el plazo máximo hay que crear un nuevo tipo. Crimen organizado. 3 años de investigación. Entonces, claro, si yo tengo una investigación preliminar de 3 años y puedo imputar cualquier cosa por crimen organizado, si yo limito los delitos, obviamente no voy a poder excluir crimen organizado en una detención preliminar. Entonces, el establecer uno u otro tipo penal no va a restringir. El detalle está en establecer claramente cuáles van a ser los presupuestos procesales para hablar de una detención preliminar. O en todo caso, pensar en que la detención preliminar sea para los supuestos de una posterior convalidación de un requerimiento de prisión preventiva, lo que obliga al fiscal a que ya tendría que estar pensando en una formalización de la investigación preparatoria. Pero una formalización bien hecha, ¿no? Porque por ahí hay algunos casos donde la premura de presionar habilita una formalización. Pero yo creo que por ahí viene, más que establecer tipos penales sobre los cuales sí o los cuales no, yo creo que el elemento determinante es cuáles son los presupuestos que van a llevar al juez de la investigación preparatoria a someter un control real respecto a ello. Y obviamente el elemento determinante no tiene que ser los elementos, o en todo caso, los graves elementos de convicción. ¿Por qué? Porque el volumen de información muchas veces no va a ser posible de control por parte del juez. Bueno, ¿algo más, Lucho? No. Ha sido la voz y presencia de Jorge Zúñiga Escalante en el programa, aclarándonos algunos temas técnicos y problemáticos que agobian al sistema de administración de justicia. Gracias, Jorge. No, a ustedes, encantado de estar con ustedes. No se vayan, ya regresamos en el programa.